Sean bienvenidos a un nuevo tutorial de clase sobre estudios sociales en lo referente a la materia de tema hombres y mujeres en el mundo. Reciban la cordial bienvenida desde el lugar donde se encuentren, deseando que pasen de otra manera junto a su familia y sobre todo que estos días que hemos pasado aislados del mundo podamos de una u otra manera contribuirlo a través de la comunicación virtual, que es lo que nos conecta ahora. Lo que sí invito a que reflexionemos siempre en las cosas que nos regala siempre la vida y sobre todo las cosas que nosotros tenemos que proponer. Y nuevamente les doy la bienvenida para seguir aprendiendo, como lo hemos venido haciendo en estos días, y gracias por los comentarios que me han dejado en los videos. He podido responder algunos cuestionamientos, pero esto se trata, de ingresar a ese mundo del análisis y sobre todo que ustedes vayan entendiendo poco a poco. Pues hoy vamos a tratar un tema que es de mucha importancia en el mundo. Por ejemplo, sobre el rol del hombre y la mujer. Hay ciertos cuestionamientos que hablan de que el uno es el sexo más fuerte que el otro, y también un tema muy importante de análisis que es sobre la enemistad que existe o el conflicto de género, y que algunos apoyan que es mucho feminismo, otros en cambio que es mucho machismo, y así, tendencias que los vamos a ir aclarando para que puedas entender. Entonces vamos a empezar la clase, sobre todo encomendando que las cosas nos vayan bien. Entonces voy a compartir la pantalla para poder empezar. Entonces, aquí observamos que tenemos nuestro tema de hoy sobre la importancia de establecer esa diferencia entre mujeres y hombres en el mundo. A veces son cuestionamientos que desde temprana edad se formulan entre ustedes los jóvenes y toman decisiones a veces apresuradas en cuestionamientos o prejuicios en manifestar que las mujeres no cumplen un rol importante, o también las mujeres piensan cosas que los hombres en cambio son muy violentos, que siempre prestan la actitud de agredir y sobre todo de burlarse del género. Entonces vamos a ir aclarando estas pequeñas interrogantes. Como les venía diciendo en nuestras clases, vamos a estudiar sobre todo la destreza. ¿Cuál es? Vamos a relacionar la población de hombres y mujeres en el mundo. ¿Cuántos hay? ¿Cuál es el género que mayor tiene población en el mundo? Y sobre todo, considerando su estatus de vida en diferentes continentes y el promedio de niveles de esperanza de vida, como lo hemos visto en las anteriores unidades. Entonces nos permite establecer verdaderamente cuáles son los factores para que incidan en la esperanza de vida de hombres y mujeres. ¿Qué objetivo nos planteamos para esta clase? Claro, establecer el respeto, sobre todo, y la equidad de género. O sea, siempre debe existir un respeto entre género. No estar en campañas de decir, bueno, es que tal persona, o sea hombre o mujer, estuvo involucrado en esto y de eso sacamos una serie de elementos de juicio que al final lo que provoca es un conflicto y sobre todo los malos entendidos. Por lo tanto, la inclusión sobre todo de la mujer en el desarrollo del Estado. Las mujeres cumplen un papel determinante dentro de la historia. Uno de ustedes ya cuando estemos en bachillerato van a establecer la diferencia que vamos a sacar en esta clase, pero sobre todo el rol de la mujer ha sido muy importante. ¿Qué contenidos tiene esta unidad? 4 de los cuales vamos a estudiar. La primera sobre la idea falsa de que hay equidad, igualdad de hombres y mujeres, de que existen más hombres, que existen más mujeres. Luego vamos a trasladar la diferencia entre hombres y mujeres, los términos masculinidad y feminidad, y lo que es la diferencia clara en tantos aspectos físicos y económicos y sociales de este género, hombre o mujer. Sobre todo la diferencia que hay que establecer. Empezamos con el primer tema, sobre todo lo que es una idea falsa. Yo he establecido tres
tres escalones, los cuales los dos primeros son falsos, en el sentido de que es falso en verdaderamente que existen más hombres que mujeres. Según de los análisis e investigaciones que han hecho grandes escuelas de conocimiento y también empresas estadísticas, es falso de que existan tanto hombres o mujeres en mayor cantidad. Siempre hay un equilibrio, con un 0.5 o 1% de diferencia. Entonces es falso manifestar que en verdaderamente hay más población de ambos géneros. También es falso que las mujeres son más resistentes a las enfermedades. Entendamos que el ser humano es uno solo a nivel general y por lo tanto son propensos a sufrir cualquier tipo de enfermedad, crónica o momentánea. Entonces, también es falso ese tipo de aseveración de que las mujeres son más propensas o el hombre. Algo que sí considero que es verdadero es la lucha que existe. Y también tomémoslo como algo que es falso, porque la tendencia entre los grupos que comparten el feminismo y también los machistas. Más bien, no se vela sobre el respeto a la integridad de ambos géneros. Recordemos que no es a lo mejor que le digan a una persona que lo manda una mujer que está a obediencia de ella. Más bien, se debe existir un respeto, una confianza, y desde pequeños, desde su casa, y si ustedes tienen hermanos o hermanas, comprender también. No solamente es poner autoridad sobre las cosas y tampoco sobre decisiones. Inclusive en el aula de clases hay que saber respetar las ideologías tanto de hombres y mujeres, pero siempre en el canal del respeto y sobre todo las cosas basadas en valores. Entonces, miren, algo que es falso, lo que hemos manifestado y sobre todo la veracidad de las cosas que tenemos que hacer. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que saquemos una estadística de cuántos hombres y mujeres hay en el mundo. Eso se ha tomado dos datos del año 2014 y 2020. En el año 2014, los que en su pantalla al lado izquierdo, son los datos de que en el 2014 existían 3.725 millones de hombres y mujeres 3.514. Es decir, que existe una diferencia entre 100 a 200.000 personas. En cambio, en el 2020, hasta febrero, se realizó un estudio y establece que existen 3.811 mujeres y 3.888 hombres. La ventaja igual no es muy amplia, más bien es regular, lo que permite concluir que hombres y mujeres no hay en mayor cantidad. Siempre hay un equilibrio de ambas partes. Entonces, miren cómo podemos nosotros analizar en la estadística que no es mucho, pero de todas maneras existe siempre un equilibrio entre ambos géneros. Muy bien, entonces esto que nos hace trasladar a que enfoquemos en el mundo cómo está distribuido. Entonces observamos que en los continentes, por ejemplo en Europa, existen 379 millones de hombres, a diferencia de 371 millones de mujeres. Entonces miren la diferencia, entonces no es mucha. ¿Por qué? Porque la calidad de vida y la esperanza de vida es beneficiosa para ambos. Y sobre todo las condiciones de vivir en un buen sistema de salud, de jubilación y sobre todo seguridad social, establece que la esperanza de vida es mayor para ellos. En cambio, en América, todo el continente, existen 505 millones de hombres y 495 millones de mujeres. Hay mayor población, pero la esperanza de vida no es tan efectiva como en Europa. Nos trasladamos a África, el continente más joven en población, como lo observamos en los anteriores videos. Existen 643 millones de hombres y 622 millones de mujeres. Observamos que también no es mucha la diferencia, pero los factores que determinan es la inmigración, que la gente de aquí sale a otras partes del mundo y por eso es poca la población. Luego nos vamos a Asia, en donde existen alrededor de 2.298 millones de hombres
a 2.252 millones de mujeres. El continente más poblado del mundo y sobre todo con mayor cantidad de hombres. ¿Por qué? Las políticas en Asia, en China, en la India y en Japón, establece que las familias deben tener máximo un hijo. La mayoría de los asiáticos prefieren tener de género masculino, a los cuales la ley los protege, a diferencia de otras legislaciones en el mundo. En la historia, como dato adicional a esta clase, en Asia siempre al hombre se lo ha visto sobre todas las cosas y que la mujer muestre una sumisión a las necesidades de él. En Historia Universal, cuando ustedes analicen China, van a observar la diferencia que estoy estableciendo, inclusive en la India, que son los dos países a nivel mundial con mayor población en el mundo. En cambio, el continente con menos gente, por su ubicación geográfica y extensión, es Oceanía, que cuenta con 20.2 millones de hombres y 19.8 millones de mujeres. Es decir, que si observamos toda la lámina, hay siempre un equilibrio de ambos géneros, pero en unos países es más la población masculina que la femenina. Entonces, seguimos con nuestra clase. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta? Sobre todo, el equilibrio. El equilibrio psicosocial que existe entre estas dos clases y sobre todo en el nacimiento de hombres y mujeres. Luego también hay que establecer la esperanza de vida que se establece para poder determinar que en ciertos países del mundo y continentes la mayor esperanza de vida es porque las políticas ayudan a que la gente pueda asegurar un futuro mejor. En lo referente a la edad avanzada se refleja siempre en el género femenino. Son las mujeres que son sujetas a las que mayor se cuidan, a las que tienen mayor precaución, a diferencia de los hombres, que por el tipo de trabajo que realizan en diferentes actividades, se justifica también el envejecimiento y sobre todo el tipo de maltrato que ha recibido en su vida, sobre todo. Por lo tanto, la mayor esperanza de vida se nota en Europa, pero es menor en África. Entonces, miren también y agreguémosle Asia. Sobre todo, la tendencia va al incremento de algo muy necesario de estudiar, que ustedes ya conocen en estos tiempos, que siempre el género femenino es el más atacado por parte del masculino. Y por eso nace esa tendencia de los femicidios. Y como ustedes saben, en nuestro país es contemplado como delito. Y el femicidio es sobre atentar contra la vida de una mujer en cualquiera de las etapas. No es necesariamente que sea esposa, sino también puede ser en pareja. Es hacer daño. Y es femicidio como delito cuando la mujer fallece. Tentativa de femicidio, en cambio, es cuando se quiere hacer daño pero no se logra su objetivo. La gran diferencia, jóvenes, que tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos confunden que a lo mejor una agresión y ya es femicidio. No, el femicidio tiene que concretarse con la acción de terminar con la vida de la mujer. Cuando existe maltrato físico, sexual y psicológico, en cambio es violencia intrafamiliar, que puede ocurrir dentro del grupo social de la familia. Por ejemplo, en esos momentos que estamos en aislamiento, a cualquiera de sus familias puede que a lo mejor sus papás tengan un problema y uno de ellos ataque a su mamá o a una hermana. Eso es violencia intrafamiliar. Pero si ocurriera una desgracia que fallece una mujer, digamos, en caso de un matrimonio, ahí se estructura lo que es femicidio. Entonces, este problema siempre se lo va a debatir, porque existe como principal causa del femicidio es la violencia y sobre todo dar fin a una vida de una mujer. En conclusión, la población mundial entre hombres y mujeres llega a 7.700 millones de personas. Entonces, miren, estos símbolos que observamos aquí nos establece que debe existir igualdad y respeto.
Ahora, muchos se preguntan sobre los términos masculinidad y feminidad. Entonces, se deriva tanto masculino y femenino, pero hay que establecer dos parámetros. El que tenemos como masculinidad es la construcción cultural de género que designa el rol de los varones en la sociedad. Es decir, por qué los hombres cumplen determinadas funciones y actitudes frente a la vida, como jefes de hogar, como trabajadores, como ciudadanos y sobre todo como sujetos de desarrollo del Estado, sin dejar al lado a las mujeres. En el ámbito de la feminidad, en cambio, es el conjunto de cualidades y valores, que también los hombres los tienen, pero las mujeres siempre imparten un modelo de respeto y también de admiración. Hay hogares en donde las mujeres cumplen los roles de papá, mamá, inclusive hasta de otras figuras de la familia, porque son muy responsables. Con eso no quiero generar críticas que los hombres a lo mejor no estén capacitados para lo mismo. Pero la mayoría de hogares, cuando existe esa desintegración familiar por motivos de divorcios o a lo mejor abandono del mismo, las mujeres toman el rumbo del hogar y permiten que éste desarrolle y se prepare un modelo de liderazgo y sobre todo de establecer un patrón con normas y valores que son impartidas a los miembros del hogar. Algunos en estos momentos estarán pasando esta situación de que cualquiera, unos tendrán a su papá, otros en cambio no, o al viceversa, unas tendrán al papá y a la mamá no. Y entonces establecen esos parámetros de relación familiar. Por lo tanto, la diferencia que el hombre en la sociedad genera y fortalece siempre los vínculos de desarrollo del Estado y la familia, mientras que la mujer establece un modelo de comportamiento, admiración y sobre todo de trabajo dentro del núcleo social y familiar, que también es reflejado fuera del mismo. Entonces, es la diferencia y las semejanzas entre los términos masculinidad y feminidad. Ahora, ¿qué tenemos que establecer también? Que en países y sobre todo en continentes del mundo existen bajísimas tasas, por ejemplo, de atención a las mujeres y sobre todo en donde la mujer no cumple un rol determinante según para las ideologías en esos momentos que se manejan. Por ejemplo, en el continente asiático, hablemos de la China e India, los dos países con mayor población del mundo, el sentido de la feminidad cumple, tiene el nivel más bajo, a diferencia que el de la masculinidad tiene una alza siempre mensual y sobre todo a diario. Como les decía, en China y la India prefieren tener hijos varones porque para ellos establecer un modelo de liderazgo y que quien mantenga sumisión a las mujeres, para ellos son los indicados. Y sobre todo la ley protege mucho a este tipo de ideologías. En países europeos, en cambio, manejan otra tendencia. Por ejemplo, en Francia, Alemania, Reino Unido, son los de mayor tasa de feminidad, es decir, existen más mujeres que hombres. En América, nuestro continente, lo encontramos en la tasa de la feminidad a Uruguay y Paraguay. En Ecuador, en cambio, los balances son equitativos, pero en ciertas provincias se puede determinar una diferencia. Por ejemplo, para ver por qué existen en algunas partes del mundo mayor tipo de mujeres o también de hombres, influyen factores externos. Por ejemplo, las migraciones, como ya hemos estudiado en este año, la migración y la emigración. Recordemos, la migración la que se da dentro del propio país, del campo a la ciudad, y la emigración que se trata de un país a otro. Otro factor es que en algunas partes del mundo es atractivo llegar, en otras no, o por la situación socioeconómica de la política globalizadora de estos tiempos, hace que la gente busque un lugar para asegurar su futuro.
Entonces, miren cómo también incide estos términos al final del desarrollo de la población humana. Retornando a nuestro país, las provincias donde existe una mayor cantidad de mujeres es en la provincia de La Suaya y Cañar, ¿no? Pero se existe un contraste en cambio con la Amazonía, que existe en cambio la mayor cantidad de hombres. Entonces, podemos diferenciar en este mundo tan amplio cómo las tasas, sobre todo de hombres y mujeres, van cambiando y muestran una cara muy diferente. Y finalmente, los hombres y mujeres en diferencias. Siempre vamos a marcar que tienen diferencias buenas y positivas, negativas a la vez. Pero vamos a empezar por las mujeres. En casi la mayoría de partes del mundo, y por eso su razón de siempre luchar, reclamar, y por ende el 8 de marzo, que es el Día Mundial de la Mujer Internacional, es porque siempre la mujer ha sido vista como un prototipo de negocio, como un prototipo de vulnerar sus derechos y también de sacar provecho a veces de la idiosincrasia de la gente que se provoca. En ciertas partes del mundo la mujer no es bien vista, reciben un salario menor a diferencia del hombre. Son más frecuentes a contraer enfermedades, sí. ¿Por qué? Productos de sus embarazos. Y eso lo podemos detectar en África donde existe la mayor cantidad de mujeres que tienen aparte de 6 o 7 hijos. Producto de esto pueden suceder síntomas como o enfermedades como el cáncer de mama, la diabetes y los trastornos psicológicos. El cáncer de mama es uno de los segundos en el mundo que ataca a las mujeres, que también está atacando a los hombres. La diabetes y también los trastornos psicológicos por diferentes factores. La mujer cumple una etapa de desarrollo desde su niñez, adolescencia y también a su vejez, a lo que llamamos la menopausia. Entonces, esos cambios psicológicos que provocan ya esas etapas que van transcurriendo, hace que la vida cambie y sobre todo mantengan otro tipo de actitud. Pero porque se han sabido cuidar, sobre todo gozan de la mayor esperanza de vida, como lo hemos notado en Europa y partes de otros continentes como en Oceanía y también en América. En cambio, dentro del factor educativo, la mayoría de las mujeres a veces no tienen acceso a la educación y por lo tanto estamos hablando de un analfabetismo. Por lo tanto, lo contrario a esto, existen bajas tasas de alfabetismo en dos continentes, en Asia y África, en donde las mujeres se preparan a diario. Ejemplo, en China y en países como de África, Camerún, Sudáfrica, en donde observamos el nivel educativo es muy diferente. Sacando esos dos continentes, la mayor parte de mujeres no tienen acceso a una educación por diferentes factores. Uno, que terminan a lo mejor en un matrimonio a temprana edad, tienen hijos a temprana edad, dedican mucho a su trabajo y a veces también tienen otros tipos de actividades. Vamos con la otra parte, que son los hombres. Casi las mayorías han sido siempre protegidos por la legislación, desde la historia misma, desde la India, en China, en Japón y en otras partes del mundo, la legislación siempre vigila que el bienestar del hombre. Dentro de incluso de la propia Grecia, el hombre era bien protegido, donde podía tener muchos tipos de beneficios, desde su hogar, desde tener 2 o 3 mujeres, que inclusive hasta la actualidad en países de Asia lo mantienen, Emiratos Árabes, en Dubái, en Sudáfrica, en donde se permite tener un libertinaje sexual en estos casos. Pero los hombres también son propensos a tener una enfermedad, que son los del corazón por su sometimiento al trabajo fuerte. Y también no podemos dejar que también pueden tener ellos, también son propensos a un tipo de cáncer, sobre todo al de la próstata. Entonces, miren cómo también hay diferencias en esto. La esperanza de vida por eso será menor y sobre todo que gozan con la mayor tasa de alfabetismo a nivel global, contrario a la mujer. La mayoría de estudios ha certificado que los que tienen mayor ingreso a un sistema educativo son los hombres.
y los que quieren superarse sobre todo. Entonces, miren cómo cambian estas situaciones. Pero en el mundo estamos para analizar este tipo de fenómenos sociales que producen. Entonces, para terminar esta clase, quiero dejar un pensamiento que me resultó muy interesante y sobre todo para meditar. La violencia racial significa de razas, de género, hombres o mujeres, sexual u otras formas de discriminación y violencia no pueden ser eliminados sin cambiar la cultura. ¿Qué nos quiere decir Charlotte Brunner? Que mientras no se cambie esa cultura que tenemos en diferentes partes del mundo, en la mayoría, de que uno quiere sobresalir ante el otro y no existe el respeto, lamentablemente estos problemas no van a terminar. Siempre vamos a buscar un pero, vamos a buscar un motivo para querer crear una problemática y sobre todo no respetar los derechos establecidos de ambas personas. Entonces, no, nosotros si queremos debatir, hagámoslo siempre con argumentos, sobre todo con respeto, sin faltar, obviamente, la palabra, la dignidad de la otra persona. Yo respeto mucho las tendencias que puedan existir en el mundo, pero sobre todo empecemos desde el hogar, luego transmitan en su aula de clases y cuando vayan preparándose para la vida, en su vida, en su familia, en su pareja y sobre todo que esto nos sirva a que fomentemos el respeto. Entonces, esto me quiere llevar para que de una u otra manera ustedes puedan entender la parte que nos corresponde. Entonces, con esto yo quiero finalizar esta clase para extenderles nuevamente que sea una buena semana, que las cosas cambien poco a poco y poderlos a ver nuevamente. Así que después de cualquier sugerencia para establecer y poder contestar sus preguntas. Entonces, les deseo que pasen bien, cuídense mucho y recuerden, quédense siempre en casa.